Bien. Esta charla la hemos denominado neoplasias hematológicas y el rol del laboratorio de biología molecular, y vamos a hablar un poco de las neoplasias hematológicas más frecuentes y el rol que nosotros tenemos dentro del laboratorio de medicina genómica con las herramientas de biología molecular para poder brindar respuestas a estas patologías. No está... Ahí pasó. Bien, vamos a arrancar más que nada contextualizando el rol que hoy tiene la biología molecular. Viene a ser una arista que se suma al rol que tiene la historia clínica del paciente, los estudios de citología, inmunistoquímica que van a ir determinando, por ahí fueron la primera herramienta para ir encasillando las distintas neoplasias hematológicas, después se fueron sumando las informaciones obtenidas por citometría de flujo y la citogenética, y la biología molecular viene a completar estas áreas y darle un nuevo enfoque a las neoplasias hematológicas para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento, porque como vamos a ver a lo largo de esta charla, hay marcadores moleculares que van a servir para el diagnóstico, como factores pronósticos, para iniciar un tratamiento o hacer el seguimiento molecular de la respuesta a los mismos. Y esto surge contextualizando un poco de la historia, de cómo se va haciendo la biología molecular y por qué es importante incluirla. Arranca más o menos en fines de la década del 60 con el descubrimiento del famoso cromosoma Filadelfia. Después, a la década siguiente, se fueron descubriendo en hallazgos citogenéticos que había distintas translocaciones cromosómicas, como la 922 o la 821. Se hace el consorcio FAB, que genera toda la clasificación oncohematológica a partir de la citología y que fue de gran ayuda y sigue siendo hoy en día de gran utilidad. En la década de los 80 se empiezan a ver que estas translocaciones cromosómicas generaban genes fusión. Después se fueron realizando en la década del 90 estudios de morfología celular, citogenética, la citometría de flujo, y se fueron incorporando todas estas informaciones hasta llegar a 1997, inicio de los 2000, donde la Organización Mundial de la Salud genera la primera guía de recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de neoplasias hematológicas, que se fue actualizando más que nada con los servicios de NGS y el descubrimiento de nuevos genes candidatos, hasta llegar al 2022, donde está la guía 2022 de la Organización Mundial de la Salud y de la European Leukemia Net, que dan las pautas para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las distintas neoplasias hematológicas. Ahora bien, ¿qué son las neoplasias hematológicas? Básicamente las podemos definir como un grupo heterogéneo de enfermedades clonales de células madres hematopoyéticas, que van a producir un aumento de la proliferación, ya sea eritroide, mieloide, linfoide o megacariocitos, en médula ósea, y como consecuencia esto va a hacer que haya un aumento de estas células maduras en la sangre periférica. Tradicionalmente se las clasificaba como leucemias o linfomas, dependiendo si estaban involucradas las células sanguíneas o parte del sistema linfático. Pero, con esto que les fui contando, que la Organización Mundial de la Salud fue categorizando y sumando información de las distintas disciplinas y áreas, actualmente la clasificación es más compleja y se clasifican según la célula que origina, o el linaje celular que origina la patología, y qué alteraciones moleculares tienen presentes. Entonces, a grandes rasgos, partiendo de una célula madre hematopoyética, las neoplasias se van a clasificar en linfoides, las que derivan del progenitor linfoide, que va a dar origen a los linfocitos, tanto B como T, y se clasifican en neoplasias linfoides de células precursoras, de células B maduras, T maduras, linfomas o mielomas. Mientras que las que derivan del progenitor mieloide, que va a dar origen a eritrocitos, plaquetas, toda la serie de granulocitos, macrófagos, son las neoplasias mieloproliferativas crónicas, los síndromes mielodisplásicos, las neoplasias mielodisplásicas mieloproliferativas, las leucemias mieloides agudas y la leucemia mieloide aguda de linaje mixto. En la charla de hoy, como las neoplasias hematológicas son muy variadas y para no hacerlo muy extensivo, vamos a hacer hincapié en neoplasias mieloproliferativas crónicas, leucemia mieloide aguda y un poco de síndromes mielodisplásicos. ¿Y qué herramientas tenemos de medicina genómica para abordar las distintas neoplasias? Y ahora los dejo con Leticia, que les va a comentar un poquito de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo mi compañero Gastón, voy a empezar a hablar un poco de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Los tipos más comunes: encontramos a la policitemia vera, a la trombocitemia esencial, a la leucemia mieloide crónica, a la mielofibrosis primaria, y entre otras patologías también tenemos a la
leucemia neutrofílica crónica, leucemia eosinofílica crónica, las neoplasias mieloproliferativas crónicas con genes de fusión y mastocitosis. Ahora bien, el algoritmo molecular sugerido por la Sociedad Argentina de Hematología comienza con la detección del cromosoma Filadelfia, más conocido como BCR-ABL, donde permite diagnosticar leucemia mieloide crónica. Ahora bien, las neoplasias mieloproliferativas crónicas que resultan de BCR-ABL negativo tienden a ir a buscar mutaciones en genes driver, como por ejemplo el JAK2, en el exón 14, en el exón 12, CalR y MPL. Ahora bien, estas mutaciones también en estos genes driver pueden ser que den negativos, lo cual, denominadas triple negativas, vamos a tener que ir a buscar mutaciones cooperadoras, que hablaremos más adelante. Ahora bien, voy a hablar un poco del gen BCR-ABL. Este es un gen de fusión que resulta de la translocación entre dos cromosomas, el cromosoma 9, que es el ABL, según el ABL, y el cromosoma 22, donde encontramos el BCR. Cuando esto se trasloca, forman el cromosoma Filadelfia, que es el 9. Este gen produce una proteína de fusión que funciona como una tirosinquinasa hiperactiva, causando la multiplicación descontrolada de células sanguíneas inmaduras, produciendo diferentes tipos de leucemia, el más conocido, la leucemia mieloide crónica. Ahora bien, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Existen diferentes ensayos para poder diagnosticarlos. Uno de ellos es la citogenética clásica en leucemia, donde podemos ver a través del análisis de las metafases, analizando cada uno de los cromosomas, donde se puede analizar el cromosoma 9 y el 22, produciéndose esta translocación. En nuestro laboratorio nosotros tenemos esta práctica, que la podemos encontrar en la página de prestaciones con el código 692. Ahora bien, también otro método, otro ensayo para poder diagnosticarlo, es a través de FISH. Esta técnica, sin entrar mucho en detalle, permite analizar núcleos en interfase, lo cual, a través de diferentes señales, en este caso una señal de doble fusión que va a dar el color amarillo, que va a ser entre la translocación del cromosoma 9 y el 22, podemos así detectar el gen BCR-ABL. Y también puede ser a través de la PCR. Nosotros, en el laboratorio, existen dos isoformas posibles de poder diagnosticar. Existen dos isoformas. La P190 para poder diagnosticar leucemia linfoblástica aguda y la P210 para diagnosticar leucemia mieloide crónica. El ensayo consiste en una PCR en tiempo real, donde utilizamos cDNA de la muestra de cada uno de nuestros pacientes, donde utilizamos primers específicos, tanto para P210 como para P190. Y también utilizamos primers específicos para ABL como un control interno. Esta práctica, nosotros para el diagnóstico por PCR, la encontramos con el número 973. Ahora bien, los pacientes que ya están diagnosticados con leucemia mieloide crónica, se le hace un seguimiento para saber cuál es la eficacia de las terapias dirigidas como inhibidores de tirosinquinasa y para poder evaluar la enfermedad mínima residual. En este ensayo, nosotros lo que utilizamos también es una real-time PCR mediante a través de una one-step, que solamente utilizamos vienen primers que son específicos para los transcritos de P210. En este ensayo, nosotros también utilizamos estándares de calibración que son validados para extrapolar los resultados a una escala internacional. Esto lo que quiere decir es que los resultados puedan ser comparables en otros laboratorios y otras plataformas. Es decir, que la práctica para el seguimiento de los pacientes con BCR-ABL es la 923. Ahora bien, también podemos encontrar mutaciones en el dominio de la tirosinquinasa, es decir, los pacientes que ya se encuentran en tratamiento y no están siendo funcionales la terapia. El diseño es a través de una Nested PCR que consisten en 2 rondas de PCR. La primera va a ser contra el gen de fusión y después la segunda PCR contra el dominio tirosinquinasa.
que es seguido por una secuenciación de sangre. En este gráfico podemos ver una de las mutaciones más críticas y relevantes, que es la T315L, que corresponde al sitio de unión de la tirosinquinasa, donde podemos ver que al estar mutada este dominio, el tratamiento ahí puede estar afectado. Lo cual, la prestación nuestra para las mutaciones en este dominio tirosinquinasa es el BCZ. Ahora bien, cuando las neoplasias mieloproliferativas crónicas con BCR-ABL negativas, podemos ir a buscar mutaciones en JAK2. Más específicamente, comenzamos con el exón 14, que es una mutación puntual, donde en el aminoácido 617 cambia una valina por una fenilanalina, en donde son analizadas a través de una PCR en tiempo real con HRM. Podemos ver en este gráfico, a modo de explicación del ensayo, donde lo que utilizamos el HRM podemos ver los dos picos de melting que hace esta mutación puntual en comparación con nuestro wild type. La frecuencia de las mutaciones en JAK2 es de aproximadamente el 95% de pacientes con policitemia vera y el 60% de pacientes con trombocitosis esencial y mielofibrosis. Nuestra prestación es con el código 982. Ahora bien, también existen mutaciones en el exón 12 de este gen. La mutación más frecuente involucra la deleción de 6 nucleótidos del codón 542 al 543 y se encuentra presente en el 40% de los pacientes que presentaron policitemia vera para la mutación puntual 617F. Esta prestación la encontramos como J12. Ahora bien, también tenemos la proteína CalR, que es una chaperona que se encuentra en el retículo endoplásmico, donde también se pueden encontrar mutaciones, más específicamente de lesiones o inserciones. El 49% de los pacientes presentan en trombocitosis esencial tienen mutaciones en CalR, el 74% en mielofibrosis primaria. Y acá podemos visualizar que se han identificado más de 50 mutaciones diferentes que involucran el exón 9. Involucran mutaciones en el exón 9 del gen CalR. Las de tipo 1, que son más específicamente de lesiones de 52 pares de bases, y las de tipo 2, que presentan inserciones de 5 pares de bases. Y el código de nuestra prestación es CalR. Ahora bien, también podemos encontrar mutaciones en el gen MPL, que es el gen que codifica para el receptor de la trombopoyetina, donde las mutaciones ocurren más específicamente en el exón 10. Específicamente, las más frecuentes son en el aminoácido 515 y las menos frecuentes en el 505. El 4% de las mutaciones en MPL ocurren en pacientes con trombocitosis esencial y el 10% en pacientes con mielofibrosis primaria. Y no se han encontrado pacientes con policitemia vera que presentaron mutaciones en MPL. Y nuestro código de la prestación es el MPL. Ahora bien, a lo largo de todo este año nosotros hicimos una estadística que abarcó desde el 1 de enero de este año al 30 de octubre, de un total de 1.107 muestras. Analizamos el gen JAK2, más específicamente la mutación puntual en el exón 14, de las cuales el 21% dieran positivos. De estos positivos, los diagnósticos más frecuentes fueron trombocitosis, síndrome mieloproliferativo, policitemia vera, poliglobulia, citopenias, eritrocitosis, leucocitosis y mielofibrosis. Ahora bien, como había mencionado al principio, las neoplasias mieloproliferativas, los tipos más comunes, a su vez hicimos una estadística de los tipos más comunes, de los cuales pudimos ver la positividad
aproximadamente el 30% en diagnósticos como trombocitosis y trombocitosis esencial, leucemias mieloides crónicas, policitemia vera y el casi 43% de pacientes con mielofibrosis. Lo mismo, la misma estadística la hicimos con 353 pacientes que presentaron BCR-ABL, de los cuales el 12%, aproximadamente el 12% fueron positivos. De los cuales casi mayor del 50% presentaron sospecha del MC, de estos positivos. Ahora bien, cuando estos genes drivers, CALR, MPL y JAK2, son negativas, triples negativas, tenemos, como había mencionado, tenemos que ir a evaluar mutaciones colaboradoras, de las cuales las subdividimos en 3 grupos: reguladores epigenéticos, maquinaria de empalme del ARN y regulación de la transcripción, de las cuales más adelante vamos a ir hablando de algunos genes en particular. Y también comentarles que tenemos en el laboratorio ciertos paneles mieloides, de los cuales tenemos el panel mieloide, que es, se analizan 61 genes de NGS, un panel específico que presenta solamente LNC para leucemias neutrofílicas crónicas, con 4 genes específicos, y un panel para mielofibrosis. A continuación, Gastón va a seguir con la charla. Bueno, vamos a continuar ahora con un poquito de síndromes mielodisplásicos para después seguir con leucemias mieloides agudas. Las neoplasias mielodisplásicas, o tradicionalmente conocidas como síndromes mielodisplásicos, son, o están caracterizadas, mejor dicho, por una diferenciación anormal y dismorfológica de las células, lo que conduce a una citopenia en sangre periférica, ya sea anemia, neutropenia, trombocitopenia, que esto se produce porque en las células madres se vuelven tan dismórficas y anormales que generan una apoptosis exagerada, por lo cual a sangre periférica llegan muy pocas células maduras. Tradicionalmente, a los síndromes mielodisplásicos se los clasificaba en base a si eran multilinaje o unilinaje, es decir, si era anemia y trombocitopenia, o solo anemia, por ejemplo, aquellas que tenían citoplasmas en anillos, o tradicionalmente la denominada anemia refractaria, y después había un subgrupo con lesión del 5Q, que era una característica citogenética bastante encontrada en esta patología, y después las que no se podían clasificar. Ahora bien, a diferencia de lo que se veía en síndromes mieloproliferativos crónicos, que había bastantes marcadores moleculares driver, acá el panorama no estaba tan claro. Entonces se empezó a estudiar qué marcadores moleculares podían estar sobreexpresados en las distintas neoplasias mielodisplásicas. Y se hizo un perfil genético donde se vio que había un montón de genes que presentaban mutaciones en las distintas neoplasias mielodisplásicas, pero la mayoría presentaban mutaciones en un gen particular que se llama SF3B1. SF3B1 es uno de los componentes de la maquinaria de splicing, o del denominado spliceosoma, que es lo que hacen normalmente cuando esta maquinaria funciona bien, cortar todos los intrones de los genes para dejar los exones y que se generen los ARN mensajeros normales y las proteínas funcionales. Ahora bien, cuando SF3B1 está mutado, este spliceosoma no funciona bien y los exones y intrones no se cortan y se empalman como deberían, lo que da lugar a ARNs mensajeros deficientes que van a producir proteínas aberrantes. La mutación más común y frecuente encontrada en SF3B1 es en el reemplazo de un aminoácido en la posición 700, y esto hace que este spliceosoma se disocie y no se pueda funcionar. Se vio que este gen estaba mutado más o menos en el 17% de todas las neoplasias mielodisplásicas, y dentro de ese 17% la mayoría eran en anemias refractarias. También se ha encontrado en menor porcentaje descrito en leucemias linfoblásticas crónicas. Ahora bien, en síndromes mielodisplásicos tener SF3B1 mutado es de buen pronóstico, mientras que, por ejemplo, en las leucemias linfoides no lo es. Ahora bien, nosotros, considerando esto, este año en Medicina Genómica nos propusimos poner a punto y empezar a brindar la prestación de SF3B1. Más que nada porque llegaban un montón de muestras con diagnóstico de anemia refractaria. Y como es uno de los tipos más comunes, que se la denomina así porque tiene todos estos anillitos o sideroblastos que son producto de la producción ineficiente del metabolismo del hierro,
que viene a consecuencia de una desregulación de todos los genes involucrados en el metabolismo del hierro, producto de un SF3B1 mutado. Y se estudió que en los pacientes con anemia refractaria de oncohidroblastos en anillos, los pacientes que tenían SF3B1 mutado tenían mejor sobrevida que aquellos que tenían la proteína wild type. Y fue tanto la relevancia de esto que hoy en día la clasificación de la Organización Mundial de la Salud define a los síndromes mielodisplasicos con SF3B1 como un ente propio, es decir, SF3B1 en síndromes mielodisplásicos es de carácter diagnóstico. Y nosotros desde este año le estamos ofreciendo en medicina cerámica el estudio de diversos exones que codifican todas las partes de la proteína que podrían estar involucrados en la formación del spliceosoma. Ahora bien, vamos a hablar ahora un poquito de las leucemias agudas, que son muy similares a las leucemias mieloides crónicas, pero la diferencia es que hay un aumento muy importante de células hematopoyéticas inmaduras, con una acumulación progresiva de estos blastos inmaduros en un corto periodo de tiempo. Por eso son agudas. Y como las vimos, se van a clasificar dependiendo de la célula que la origina, en linfoides o mieloides. Las leucemias linfoides agudas, o tradicionalmente llamadas LLA, son generalmente pediátricas, mientras que la población adulta, la mayor parte de las personas mayor de 65 años suelen desarrollar leucemias mieloides agudas. Y es a donde nos vamos a focalizar ahora hablando sobre las LMA. La caracterización genética en leucemias mieloides agudas es bastante clave y fundamental porque nos permite definir qué tipo de LMA estamos hablando, qué pronóstico tiene esa LMA, qué tratamiento podría tener o cómo podría responder a los tratamientos, y para algunos tratamientos hay marcadores moleculares para el seguimiento. El algoritmo molecular es un poquito más complejo, como les explicó Leticia, que se usa para los síndromes mieloproliferativos crónicos, y depende también mucho del aporte previo de la citología y el inmunofenotipo, que entre los dos nos van a ir orientando de qué tipo de célula está siendo la que origina la neoplasia, y en base a eso ir mirando qué tipo de alteración molecular podríamos buscar primero. Como ya les había mencionado, en el 2022 se publicaron las guías de la Organización Mundial de la Salud y la European Leukemia Net para el manejo y diagnóstico, tratamiento, seguimiento de todas las leucemias mieloides agudas y neoplasias hematológicas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque básicamente ambas guías nos van a mostrar que la clasificación de leucemias mieloides agudas son muy dependientes de la biología molecular. Como vemos acá en gris en esta imagen es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Las leucemias mieloides agudas las vamos a clasificar por diferenciación o por las que tienen de aberraciones cromosómicas o genéticas. Y dentro de esas, las que tienen alteraciones genéticas, va a haber leucemias mieloides agudas características por genefusión o por mutaciones puntuales. Mientras que la European Leukemia Net también tiene una clasificación similar. Uno de los principales genes que siempre se piden en leucemias mieloides agudas, o uno de los primeros que se buscan para ver si está alterado o no, es FLT3. FLT3 es un receptor de tirosinquinasa que básicamente cuando está mutado tiene una actividad intrínseca exacerbada, lo que va a producir un aumento de la señalización celular que no debería ocurrir y va a hacer que la célula quiera crecer y sobrevivir y el mejor metabolismo, es decir, generar tumorigénesis. FLT3 normalmente tiene dos tipos de mutaciones. Una que se llama ITD, que la encontramos en el dominio transmembrana del receptor, y otra que se llama TKD en su dominio tirosinquinasa. Las mutaciones en ITD, que son Internal Tandem Duplications, como su nombre lo indica, son inserciones de 3 a 1000 pares de bases que se van a dar entre el exón 14 y 15 de este gen, y van a alterar la unión, la unión de este receptor a la membrana, lo que va a hacer que la internalización y la externalización y la señalización no se corte cuando debería. Aproximadamente el 30% de las leucemias mieloides agudas son FLT3 ITD mutadas. Otra mutación importante es la TKD,
que se da en el dominio tirosinquinasa y es una mutación puntual, es un cambio puntual en el aminoácido 835, como podemos ver en esta imagen de secuenciación de nuestro laboratorio, y se da más o menos en el 10% de las leucemias mieloides agudas, y lo que hace es una actividad de autofosforilación intrínseca de este receptor y hace que el receptor esté siempre activo. Ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué FLT3 es lo primero que se busca en leucemias mieloides agudas? Porque es uno de los genes más estudiados y se vio que las personas que tienen FLT3 y TD mutado, que es lo que vemos acá en negrito, tienen peor sobrevida y peor sobrevida libre de enfermedad que las personas que tienen FLT3 wild type. Y a lo largo de los años, como es un receptor que se autofosforila, se generaron distintos inhibidores para contrarrestar esta activación del receptor mutado, los cuales acá en la imagen se enlistan todos los que existen, y en Argentina tenemos aprobados dos, que es el glitterinib y la midostaurinina, que se dan en personas con leucemia mieloide aguda FLT3 mutado. Por eso es muy importante, uno de los primeros genes que se busca si está mutado es FLT3 porque tiene una terapia dirigida. Otro gen que también se busca muy frecuentemente es NPM1, que NPM1 codifica una proteína que se llama nucleofasmina y tiene muchas funciones en el núcleo celular, que van desde el remodelado de la cromatina, la síntesis de los ribosomas, ensamblado del uso mitótico, reparación de ADN y demás. Que son todas funciones que cuando estarían desreguladas, la célula se descontrolaría y generaría una mieloproliferación constante. Pero ¿qué pasa? Se vio que, a diferencia de lo que uno pensaría, las personas que tenían NPM1 mutado tenían mejor sobrevida y mejor pronóstico, como vemos acá en estas curvas, que las personas que tenían la proteína en su versión wild type. Y esto se debe a que NPM1 es un gen que tiene dos exones y la mayoría de las mutaciones ocurren en el exón 12 y, como vemos en esta figura, son inserciones de 4 nucleótidos, que los 4 nucleótidos pueden variar cuáles se insertan, algunos se insertan con mayor frecuencia que otros, y lo que hace es que esta proteína tenga 4 aminoácidos más de los que debería. Y esos 4 aminoácidos hacen que la nucleofasmina deje de estar en el núcleo y pase al citoplasma. Entonces, todas las funciones que haría en el núcleo no las hace. Por eso es de buen pronóstico tener NPM1 mutado. Nosotros la brindamos en el laboratorio. Y acá les estamos mostrando una imagen de uno de nuestros pacientes que tiene la inserción TCTG, que es la más frecuente, que se llama de mutación tipo A, y más o menos aparece en el 72% de los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda con NPM1 mutado. Otro gen que se busca mucho en leucemias mieloides agudas es SETBA, que es un factor de transcripción, que actúa como un enhancer de la transcripción génica, y es bastante clave y fundamental en la diferenciación de las distintas líneas mieloides durante el desarrollo hematopoyético normal. Este gen codifica la proteína SETBA, que tiene varios dominios, y se han estudiado las mutaciones que ocurren en este gen, y como podemos ver en esta imagen, son muy variadas y están reportadas de distintos tipos, pero la mayoría involucran el dominio N-terminal o el C-terminal. Y tiene la característica las personas que tienen mutación en el gen SETBA que pueden tener mutaciones monoalélicas o bialélicas. Las monoalélicas, es decir, tienen una mutación o en el N-terminal o en el C-terminal, mientras que los pacientes que tienen mutaciones bialélicas suelen tener ambas. Tienen en un alelo el C-terminal de SETBA mutado y en el otro alelo el N-terminal. Y SETBA es importante porque es un marcador pronóstico, porque la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y la European Leukemia Net dicen que los pacientes que tienen SETBA con el BCIP, que es esta parte de la proteína que es la que se une al ADN, tienen buen pronóstico. Entonces se suele usar como marcador de pronóstico para las terapias. Otro gen que también podemos analizar en leucemias mieloides agudas es c-KIT, que también es un receptor tirosinquinasa que cuando está mutado tiene actividad intrínseca, se autofosforila, exacerba las señales de JAK-TAM, MAP quinasa, ofinocitola KT y demás, produciendo una proliferación excesiva de células. Ahora bien,
En leucemias mieloides agudas, más o menos el 5% de los pacientes tienen un c-KIT mutado. Y dentro de la plétora de mutaciones que pueden ocurrir en c-KIT, las más comunes en LMA son dos mutaciones puntuales. Una en el exón 8 y otra en el exón 17. La del exón 17 también es muy común encontrarla en pacientes que tienen mastocitosis. Nosotros ofrecemos las dos y en el estudio, cuando buscan en prestaciones, están separadas. Una es para exón 8 y otra es para la mutación puntual en el exón 17. Otra proteína que también se estudia bastante en lo que es leucemia mieloide aguda, porque está más o menos un 10% de los pacientes mutada, es la TP53, mundialmente conocida como la guardiana del genoma. Porque P53 lo que hace es responder al estrés oxidativo, a la hipoxia o al daño celular, y lo que hace es proteger al ADN. Genera estabilidad genómica, arresta el ciclo celular, se pone a reparar el ADN, y si la célula está ok, sigue, y si no puede, manda a morir a las células. Entonces es un buen gen candidato para estudiar porque tiene múltiples funciones y sirve como factor pronóstico en leucemias mieloides agudas. TP53 tiene 11 exones, de los cuales del 2 al 11 codifican dominios funcionales de la proteína. Y los más estudiados, y donde se presentan más mutaciones en leucemia mieloide aguda, son desde el exón 4 al exón 9, que codifican básicamente todo el dominio de unión de P53 al ADN y su dominio de activación. Entonces, acá en esta imagen les muestra las mutaciones más frecuentes encontradas en la leucemia mieloide aguda, y por lo general TP53 tiene mutaciones puntuales, es decir, un cambio de aminoácido por otro. En nuestro laboratorio las ofrecemos y si estudiamos para la leucemia mieloide aguda los exones 4 al 9, que son los que codifican toda esta parte donde están todas estas mutaciones que estamos viendo en esta imagen. Otros genes que podemos estudiar, y se están empezando a estudiar cada vez más en leucemias mieloides agudas, son IDH1 e IDH2, que son dos enzimas clave del ciclo del acetil-CoA. Que básicamente cuando están mutadas, en vez de producir el metabolito que tienen que producir, producen un metabolito alterado, que es el 2-hidroxiglutarato, y ese 2-hidroxiglutarato la célula le da señales de sobrecrecimiento y genera tumorigénesis. Más o menos un 10% de pacientes en el LMA tienen mutado IDH1 o IDH2. Y las mutaciones en IDH1 e IDH2 son puntuales. Y están estudiadas que la mayoría de los pacientes tienen en el IDH1 en la posición 132, en vez de tener arginina, van a tener otro aminoácido, y en IDH1 en posición 140 y 172, en lugar de tener argininas, van a tener otros aminoácidos. ¿Y por qué es importante estudiar IDH1 y 2 ahora? Porque se han empezado a generar drogas target contra IDH1 e IDH2, de las cuales hoy, en el 2025, para Argentina, se aprobó el uso de ivosidenib para leucemias mieloides agudas de pacientes con IDH1 que tienen la mutación puntual. Para IDH2 existe esa enadecidenib, pero bueno, todavía no está en uso en Argentina. También IDH1 y IDH2, les voy a mencionar que son bastante claves en todo lo que es gliomas y tumores cerebrales, que también se estudia bastante. Que por ahí siempre uno recibe muchas más muestras de gliomas o de tumores cerebrales para IDH1 y 2, pero en la leucemia mieloide aguda también están empezando a tener un protagonismo un poco más de lo que tenían. Otro gen que también tenemos en el laboratorio para estudiar y que es relevante para las leucemias mieloides agudas es ASXL1, que es una proteína, o es en realidad un gen que codifica una proteína que es de unión a la cromatina, y lo que va a hacer es ensamblar este complejo de represión de genes al ADN y hacer que genes que no se deberían transcribir no se transcriban. Y se vio que cuando esta proteína está mutada, como vemos por ejemplo en esta imagen, este complejo no se ensambla y la cantidad de marcas de metilación disminuye bastante. Entonces la célula empieza a expresar genes que no debería. Entonces, si una célula expresa genes que no debería, empieza a volverse tumorigénica. ASXL1 tiene un montón de exones, y las mutaciones más puntuales o mayoritarias ocurren en el exón 12, que es el exón más grande que tiene también este gen. Acá se las muestro, y tiene también un montón de mutaciones, que van desde mutaciones puntuales a mutaciones sin sentido, con cambio de lectura y demás. Nosotros en el laboratorio ofrecemos el análisis del exón 12 y las mutaciones que vamos a ir encontrando en este dominio.
Finalmente, otro de los genes de interés en la leucemia mieloide aguda es RUNX1, que RUNX1 es un factor de transcripción muy clave en la hematopoiesis normal, tiene un montón de mutaciones reportadas en la leucemia mieloide aguda, básicamente el 10% alrededor de los pacientes tienen mutaciones en RUNX1, las mutaciones van desde mutaciones sin sentido, con cambio de sentido, alteraciones del marco de lectura y demás. Y las mutaciones en RUNX1 en leucemia mieloide aguda son de pronóstico desfavorable. Nosotros en el laboratorio analizamos el gen completo con todos los exones, que son 10 si mal no recuerdo. Y así como Leti les mostró datos de nuestros pacientes de leucemia, de síndromes mieloproliferativos crónicos, yo les voy a mostrar un poquito de los pacientes que ingresaron a nuestro sector con diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Básicamente, durante este año, muy pocos, un 13% más o menos de todos estos pacientes tenían FLT3 y TD mutado, NPM1 mutado o Z mutado, que son los que por ahí frecuentemente ingresan más, pero lo que nos llamó la atención es que más de la mitad de las muestras que recibimos para ASXL1 de los pacientes con leucemia mieloide aguda presentan variantes patogénicas. Entonces por ahí es como para mostrarle que quizás los más comunes que siempre se piden son estos tres, pero hay otros que no suelen ser tan pedidos y nosotros nos encontramos con sorpresa de que son los que por ahí tienen más mutaciones. Y finalmente les voy a mencionar otra categoría de leucemias mieloide agudas, que son las leucemias mieloides agudas de genes de fusión, que básicamente, como ya les explicó Leti con BCR-ABL, los genes de fusión son producto de fusión de translocaciones de cromosomas, y los podemos ver ya sea por citogenética, FISH o PCR, como BCR-ABL, y en el laboratorio ofrecemos básicamente esto que les estoy mostrando para leucemia mieloide aguda o en realidad promielocítica con fusión PML-RAR, la leucemia mieloide aguda con fusión de los genes RUNX1 y RUNXT1 o anteriormente conocida como AML-ETO, las que tienen inversión del cromosoma 16, o leucemias mieloide aguda que son BCR-ABL positivas. Estas también ofrecemos en el laboratorio, son menos frecuentes las que tienen genes de fusión, pero también las ofrecemos. Algunas se pueden ver por FISH y otras vamos buscando los transcriptos del gen de fusión directamente en PCR. Y finalmente les quiero nombrar un par de prestaciones que hemos puesto a punto este año y que por ahí no son tan conocidas y que no quedan o no encajan en una categoría de neoplasia mieloproliferativa puntual de las que hablamos, pero no quería dejar de mencionarlas, como CSF3R, que es muy clave en leucemia neutrofílica crónica, que también lo analizamos en el laboratorio y es un marcador de pronóstico y diagnóstico para leucemia neutrofílica crónica. Después, GATA1 y CXR4, que hemos lanzado este año. GATA1 es un factor de proliferación de megacariocitos y cuando está mutado hay una sobreproducción de megacariocitos y puede tender a leucemia megacariocítica aguda. Y GATA1 está muy mutado en personas que tienen síndrome de Down y desarrollan leucemia megacariocítica aguda. Y otra prestación que hemos puesto también es el estudio de CXR4, que CXR4 es un factor de pronóstico de formas agresivas y menor sobrevida en pacientes que tienen macroglobulinemia de Waldenström, que viene a complementar el estudio de MID88 y ofrecemos MID88 y CXR4. Y también queríamos mencionar que próximamente vamos a estar lanzando el estudio de IKZF1, normalmente conocido como Ícaros, que sirve para factor prognóstico y relevante para los tratamientos en personas que tienen leucemias linfoblásticas agudas, donde se vio que la deleción o la alteración en el número de copias de este gen produce formas más agresivas de la enfermedad. Entonces esperamos más o menos que para enero o febrero estar pudiendo brindar ya el estudio de gen Ícaros y su cantidad de número de copias. Y ahora les vuelvo a dejar con Leti, que les va a dar unas últimas recomendaciones y consejos generales para la derivación de muestras. Bueno, recomendaciones preanalítica y posanalítica, es decir, comentarles unas últimas 2 diapositivas. En cuanto a la solicitud del examen, desde la página de prestaciones de MANLAB, como fuimos diciendo a lo largo de esta charla, los diferentes códigos que pueden observar tienen una descripción.
En esa descripción podemos ver la toma y el tipo de muestra, sabiendo que para los estudios citogenómicos correspondientes a citogenéticos y FISH, la muestra es sangre entera o médula ósea con heparina, y para los estudios moleculares de genes o estudios de mutaciones, se solicita sangre entera o médula ósea con ETA. Las condiciones del envío, esto lo recalcamos un montón, que los tubos tengan su código de barra, y si hay más de un tubo y tienen otro código, que cada uno de esos tubos tengan sus códigos con sus asociados. En nuestro software de la empresa, en Brisa, nosotros y cada uno de los derivantes tenemos detallada cada una de esta información. Es decir, tenemos información general, los comentarios, historial de estado, prestaciones del paciente, determinaciones y resultados e información adicional. Para nosotros, toda esta información es muy importante, como lo vieron a lo largo de toda la charla, ya que darle un resultado certero al paciente, cada uno de estos detalles es muy importante. Y por último, comentarles el tratamiento de muestras de casos urgentes y prioritarios, como lo mencionamos a lo largo de la charla, es el caso de las leucemias agudas, y el tratamiento de las muestras cuando son preferidas fechas festivas, tratar de anteriorizarse con o averiguar o preguntar al sector, bueno, el tratamiento de estas fechas para que la muestra y los resultados sean confiables. Muchas gracias por su atención, y acá le dejamos un mail por si tienen alguna duda o consulta. Bueno, muchísimas gracias, Leticia y Gastón, qué placer escucharlos, qué lindo cuánto aprendimos. Me gustó, chicos, porque pusieron muchas cositas prácticas que nos son útiles a todos, los que estamos en la mesada, estamos en la atención del paciente, ¿no es cierto? Y creo que a muchos de nuestros derivantes, nuestros colegas, les tiene que haber sido de utilidad. Les cuento que pueden hacernos las preguntas por medio del chat, si quieren. Acá alguien ya preguntó, María Eugenia, nos pregunta si disponemos de cuantificación de P190. No sé si quieren responder ustedes, chicos, o lo respondo yo. Sí. P190 en realidad tiene una frecuencia muy baja de prevalencia. Por ahí es más frecuente en leucemia linfoblástica aguda que en leucemia mieloide crónica, y nosotros no estamos ofreciendo la cuantificación porque no entra un caudal de muestras que sea importante para poder brindarlo, y en realidad de que entre una muestra y podamos realizar el ensayo en un tiempo que se pueda informar rápido. Lo que sí tenemos es la detección cualitativa, que no es lo ideal, pero puede ir siguiendo, podemos ir siguiendo de si baja la cantidad cuando más antes o más tarde estamos detectando en forma cualitativa, si estamos contando mucha cantidad de copias o menos cantidad de copias, pero cuantitativo, como un P210, no disponemos todavía. Perfecto, clarísimo. Me gustaría que si pueden explicar un poquito por qué usamos HRM para hacer JAK2. Un segundito que perdimos el audio. Entonces no te escuchamos, María Silvia. La contestación acá. Sí, seguimos. Bueno. Perdón. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sin querer mutear el micrófono. Bueno. Cosa de gente grande. Sé que son jóvenes, sepan disculpar. Les decía que sería bueno que comentáramos un poquito sobre por qué utilizamos HRM en la detección del exón 14, es del JAK2, que es una determinación muy frecuente y que se larga a menudo para que nos quede bien claro la diferencia de la técnica y por qué la hacemos, ¿sí? Si es posible. Bueno, utilizamos para esta mutación puntual HRM porque esta técnica lo que nos permite es detectar mutaciones puntuales viendo la diferencia de puntos de melting en ese cambio de nucleótido. A diferencia de otras técnicas como PCR,
que utiliza primers específicos como CalR o MPL, donde vamos a buscar otro tipo de mutaciones que abarcan de lesiones o inserciones un poco más grandes. Por eso es como utilizamos esa puntual. Genial. ¿Alguna pregunta de la gente que está escuchando, de nuestros colegas? Sería bueno que si alguien tiene alguna experiencia que nos quiera contar con estas determinaciones, que realmente con todo el panorama que nos dieron los chicos vemos que poder diferenciar si es aguda, crónica, poder dirigir tratamiento, qué rol tan importante hoy como profesionales del laboratorio estamos brindando, ¿no? Como digo yo, es la piedra angular de la medicina de precisión y no es presumir. Tenemos que saber que la medicina genómica está cumpliendo ese rol hoy en nuestro medio. Y después me gustaría que cuenten, si es posible, ya que nadie pregunta, sigo yo, me dijeron que coordine, bueno, que reparte, se queda con la mejor parte. Ustedes mencionaron el IKZF1, el Ícaro, que ahora hay tanto protocolo que está de moda, que los pediatras que hacen oncohematología quieren esa determinación. ¿Nos pueden contar cómo la van a poner, con qué técnica y demás? Bueno, como vos mencionaste, se ha puesto un poco de moda el estudio de Ícaros porque tiene bastante relevancia en leucemias linfoblásticas, que no hablamos casi nada porque nos focalizamos hoy en leucemias mieloides porque son las que más entran a nuestro laboratorio, pero Ícaros, como es de lesiones de varios exones y que van a alterar el número de copias, lo estamos poniendo a punto para estudiar por MLPA, que es para análisis de alteraciones del número de copia, que es algo que ya hacemos en medicina genómica, no en oncomato, se usan por ahí más en hereditarias, así que en breve lo estaremos lanzando para determinar vía MLPA si hay alteraciones en el número de copia de Ícaros que se correlacionen con lesiones y eso tiene relevancia clínica para ese gen. Perfecto, perfecto. Gracias, Gastón. Así nos queda bien claro que va a ser un MLPA que realmente va a estratificar pacientes, ¿no? Qué importante para dirigir tratamiento. Me encantaría si alguien de la gente que está escuchando, de los colegas, nos quieren hacer algún comentario, alguna experiencia que hayan tenido. O, bueno, a veces con las recomendaciones que dieron los chicos explican por qué no es que nos ponemos exquisitos con ese tipo de muestras, pero cuán delicadas son, ¿no es cierto? Este tipo de muestras para tener un buen resultado. Por eso mencionaban todas las recomendaciones Leti y Gastón. Entiendo que no hay más consultas, ¿no? Vemos que, bueno, que realmente los chicos han mostrado mucho de lo que hacemos acá en el laboratorio, más allá de sus conocimientos, la experiencia que estamos teniendo con todos los pacientes, y bien como es el eslogan de ManLab, somos socios complementarios, iba a decir cooperativos, complementarios. Realmente nos preocupa muchísimo, muchísimo, por eso a veces los molestamos con llamados, con mails, el tipo de muestra, cómo la mandaron, cuándo la sacaron, algún antecedente, porque queremos que realmente el resultado que le llegue a ese paciente esté en el Chaco, esté en Capital o esté en Ushuaia sea el mejor, el más adecuado para él y que realmente le dé herramientas para un buen tratamiento y un buen diagnóstico. Así que bueno, nada más me queda agradecerles a los chicos la predisposición de habernos dado y habernos enseñado tanto. Agradecerle a todos ustedes por haber estado tanto tiempo con nosotros, haber querido participar, escucharnos y bueno, y siempre seguir trabajando de esta manera, como lo venimos haciendo, de manera complementaria, que esté al alcance de todo y democratizar todas estas técnicas que a veces no están al alcance de todos los pacientes y de todos los laboratorios por la complejidad que requieren. Así que gracias a todos, buenas tardes, y la clase queda grabada, ¿sí? Así que acá me están apuntando, tengo mi apuntador personal, que la vamos a mandar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Bueno. Bien.